Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Jiménez Mendoza, soy alumno de la Universidad de Chalcatongo. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la carrera de la licenciatura en Administración. Actualmente esta actividad está desarrollada desde la materia de Derecho Municipal, en la cual estaremos hablando sobre un libro que se llama La estafa maestra, el sello del gobierno federal. Empezaremos relatando sobre que el autor en la introducción explica de una manera bastante sencilla sobre cómo es que funciona en este caso los recursos recaudados por la federación, en donde cada uno de los impuestos recaudados por parte de las personas, de los ciudadanos, que he recaudado por la parte de la federación, eso tiene que ser devueltos en forma de prestación de servicios públicos a la población. Pero esto casi es en teoría, porque la mayoría de estos recursos son desviados. Estos recursos son repartidos en empresas utilizando diferentes métodos, en la cual una de ellas es la aparición de las empresas fantasmas, en la cual son empresas que ni tan siquiera existen. eh, Otras son en cuestiones de fondos o apoyos, se supone que son apoyos a los ciudadanos que ni tan siquiera existen o no se los hacen llegar. En el caso de las empresas fantasmas, ¿cómo son creadas? Esas empresas fantasmas son creadas a partir del uso de personas comunes y corrientes, como nosotros, bueno, como servidor, personas normales, que son utilizados en forma de prestanombre. Es decir, son utilizados para anotarlos como ellos que son dueños de la empresa, pero ni siquiera hacerlos. Y los que se quedan con el beneficio son aquellos que fueron utilizados, los que los utilizaron para crear dicha empresa, en la cual pues brindan información inexistente al momento de crear sobre todo la empresa, o muchos de los casos fueron mencionados en la lectura de que ni tan siquiera cumplías con los registros necesarios, que ni tan siquiera algunos estaban registrados ante la Secretaría de Economía, estaban fuera de todo lo ilegal, sobre todo, ¿no? Y en el caso de presentar informaciones, esto es penado o debería ser sancionados, pues en este caso la ley de arrendamiento, la ley de adquisiciones y arrendamiento y servicios públicos menciona que en este caso las sanciones en el título quinto, perdón, hace mención que deben ser sancionados cuando ni tan siquiera o brindan información falsa sobre dicha empresa. El siguiente punto de los que nos hablas es de que cómo es que a estas empresas se les dan. Pues estas empresas se nos han dado por ni tan siquiera se llevan a caso una licitación para poder designar a la empresa. Hacía mención sobre todo de la ley de arrendamientos, la ley de arrendamientos y la ley de adquisiciones y arrendamientos de servicios públicos. Hacía mención que hay tres métodos, el cual es la licitación, invitación a cuando menos tres empresas, y el otro es adjudicación directa, en el cual para hacer estas fechorías pasaban directamente a la adjudicación directa. Totalmente estaban violando, pues se supone que la adjudicación directa se hace cuando se declara desierta, en este caso, el concurso por parte de las empresas. Entonces, realmente no lo hacían, simplemente se la daban a la empresa que les convenía, que en este caso eran las empresas fantasmas que creaban. El siguiente punto es de que estos recursos, pues sobre todo, eran desviados. ¿Y a dónde iban estos recursos a parar? La mayoría iban a campañas electorales, en el cual era para preservar el poder que ya tenían, lo buscaban preservar a toda costa, en la cual cuando llegaban al poder, pues nuevamente estos recursos eran redirigidos o desviados para poder pagar dichos favores que se realizaron. Ahora bien, ¿cómo puede funcionar esto? Pues el encargado es la Secretaría de Función Pública, que en teoría se debe de encargar de vigilar que realmente los servidores públicos estén realizando sus actividades como deberían de ser para servir a la población. Pero estos ni tan siquiera están llevados a cabo porque la mayoría de las casos que fueron expuestos solamente se quedaban en eso, en supuestos de investigación, no entraban en este caso más a fondo para poder resolverlos. Otra de las cosas que también hacían caso era de la mención del outsourcing o subcontratación, en el cual se vieron involucradas empresas como, hacía mención de empresas, perdón, instituciones educativas superior como universidades, Pemex, Banobras,
entre otros tipos de organismos en donde hacían el uso del outsourcing, el cual el outsourcing o subcontratación son utilizadas cuando dichas organizaciones se declaran como incapaces de realizar dichas actividades, pues sobre todo dichas actividades que no tienen la capacidad financiera ni infraestructura para poder realizarlas. Entonces se contrata a un externo para que los pueda brindar de manera eficiente y efectiva. Pero ¿qué pasa? Se contrataban empresas fantasmas que ni siquiera eran existentes. En otros casos sí se llegaba a contratar a dos o tres o cuatro empresas que realmente eran, pero había ciertas deficiencias en el cual eh, eran contratados, pero ¿qué pasaba? Ni tan siquiera realizaban el servicio, en el cual de igual forma la ley de adquisiciones y arrendamiento de servicios públicos hace mención que esto debe ser sancionado. ¿Por qué? Porque son debería ser sancionados. En el título quinto menciona que eso debe ser sancionado cuando la empresa no realiza la prestación correspondiente para el cual fueron contratadas. En este caso ni tan siquiera las prestaban, ni tan siquiera hacían mención sobre lo que habían realizado. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda una duda bastante buena. Y las empresas que realmente existían y eran para realizar en este caso la función, eran, utilizadas, pero ni tan siquiera se hacía un contrato en el cual otra vez nuevamente están violando la ley, pues hace mención en la ley que en este caso la relación entre el organismo y la entidad federal que solicitó dicha prestación de servicio, deben establecer un contrato para poder realizar esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente fue violado, no se llevaban a cabo contratos con ellos, pero es que así le hacían llegar su recurso. Otra de las cuestiones era de que hacían mención sobre que de nada sirve tener las mejores leyes, que las leyes estén suficientemente claras o lo suficientemente redactadas o que tengan muy buena redacción, bueno, sobre todo la redacción y que sean muy bien estructuradas para el momento de su aplicación. ¿Qué pasa? Si no hay voluntad por parte de los funcionarios, no se puede hacer lo posible. Y sobre todo porque este mecanismo que utilizaban era un sistema bastante estructurado, como pueden mencionar, como el crimen organizado, pues totalmente estaba organizadamente porque estaba desde la cúpula, estaba descendida todo este acto de corrupción. Pues hacía mención desde que, en este caso, los verdaderos que estaban tramando estas cosas no hacían aparición por sí mismos, sino que utilizaban a otros, como ya mencionamos anteriormente, la opción del prestanombre, que eran personas normales que les hacían cargo que se registraran como dueños de las empresas, que en dicho caso ni tan siquiera eran ni tenían nada que ver, solamente por un favor. Y también hacían firmar, sobre todo a funcionarios públicos de menor jerarquía, para que esto pudiera realizarse. Y sobre todo los mayores, pues, no recibieran tanto daño, por así decirlo, o no recibieran las consecuencias que habían realizado. Otro de los puntos que hacía mención era de que daba unas ciertas em, cosas como las causantes. ¿Por qué? Porque no se podía realizar dicha ejecución ante semejantes actos, en el cual una de las eras de esas era que no hay cierta autonomía a las instancias fiscalizadoras y tribunales para poder llevar a cabo dichas sanciones. Entonces, también una de las recomendaciones era que se les brindara autonomía a estas organizaciones para que impusieran las sanciones correspondientes y las investigaciones no se quedaran solamente en eso, en investigaciones y supuestos. De igual forma se menciona que se necesitaba funcionarios realmente preparados para llevar a cabo dichas funciones, en la cual me pareció bastante interesante el tema, pues hacían cifras que realmente son, que eran ciertas cosas desagradables del gobierno del PRI, que fueron bastantes, cómo fueron utilizados sobre todo. Incluso fue bastante interesante cómo es que las universidades se vieron involucradas, que se supone que son instituciones públicas de educación superior que deberían estar preparando a jóvenes para para prepararse para enfrentarse y corregir estos actos que son bastante deplorables para la sociedad. Y pues hasta que ha llegado el video, les agradezco, les recomiendo bastante, sobre todo este libro, sobre todo en la introducción y el primer
capítulo, se puede decir, se queda uno bastante interesado e intrigado por dichas explicaciones, cómo lo dicen y cómo lo explican, sobre todo de cómo hacen ver la realidad, de cómo fue realizado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue en este gobierno, es basado en este, sobre todo del PRI, incluso antes, donde cómo han manejado estas cuestiones. Y es bastante recomendable este libro, pues hace ver la realidad de cómo son utilizadas ciertas cuestiones para desviar fondos, incluso viendo la ley de obras públicas, cómo son utilizados. Es un buen acto, sobre todo de corrupción, que puede ser utilizado para, pues, desviar recursos, sobre todo. Y pues incluso lo podemos ver a nivel municipal, incluso cuando realizan una obra, o incluso las presentan las obras que ni tan siquiera fueron realizadas, o no, o los realizan pero con una calidad deplorable, los hacen ver como recursos bastantes, que utilizaron muchos recursos para realizar dicha función. Entonces, te creas cierta crítica hacia el gobierno, así como también te hace ver la realidad de cómo son las cuestiones. Muy bien, hasta que llegue el video, les agradezco por su tiempo. Gracias.